6 meses. No un año. No 5 años. No una vida entera de sacrificio. 6 meses aplicando consistentemente una serie de hábitos específicos que los sabios más ricos del mundo enseñaban en sus comunidades es suficiente para que tu vida financiera cambie de una forma que no vas a reconocer. No es promesa de hacerse rico rápido, es una ley de acumulación, como el interés compuesto, pero para la energía, los hábitos y la conciencia. Cada uno de estos hábitos, por separado, es poderoso. Juntos, aplicados durante 6 meses sin fallar, crean algo que los sabios de la Cábala llamaban el clima duro, el recipiente que ya está listo, el recipiente que ha sido preparado con disciplina para recibir lo que siempre estuvo disponible, pero para lo que antes no había estructura. Lo que estoy por contarte no es teoría. Es la historia de un hombre que en el año 1999 estaba en el punto más bajo de su vida financiera y que un anciano en el barrio de Borough Park, Brooklyn, le dio 6 hábitos concretos con una sola instrucción. Aplícalos durante 6 meses, sin excepción, y cuando los 6 meses terminaron, la vida de ese hombre era irreconocible. No porque hubiera tenido suerte, no porque hubiera heredado, porque había construido, con disciplina diaria y conciencia, el recipiente que necesitaba para recibir lo que ya estaba descendiendo. Se llamaba Fernando Osorio. Tenía 33 años. Era salvadoreño, de San Salvador. Había llegado a Nueva York a los 19 con la certeza de quien no sabe lo que no sabe. 14 años después, esa certeza se había convertido en una resignación lenta y acumulada. Fernando trabajaba en el depósito de una cadena de supermercados en Brooklyn. Turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Cargaba cajas, acomodaba estantes, movía palets con un montacargas manual. El trabajo era físico, repetitivo y solitario. La mayoría de sus compañeros eran hombres que también hacían el turno nocturno, porque sus opciones eran esas. Fernando llegaba a casa a las 7 de la mañana, cuando la ciudad recién despertaba. Comía algo rápido, dormía hasta las 3 y volvía a empezar. Su vida era un círculo de 12 horas. Noche y sueño. Noche y sueño. Ganaba $15 la hora. 40 horas semanales, 600 a la semana antes de impuestos, 470 y algo después. Con eso, pagaba la renta de su habitación en un departamento compartido con otros 2 salvadoreños en Flatbush, Brooklyn. La habitación costaba 600 al mes. Tenía cama, closet pequeño y una ventana que daba a un callejón donde el sol entraba solo entre las 11 y las 12 del mediodía. El resto del tiempo era sombra. Comía barato. Compraba en el supermercado donde trabajaba con el descuento del empleado. Cocinaba arroz con frijoles la mayoría de las noches. Los fines de semana se daba el lujo de comprar pollo. Fernando mandaba dinero a su madre en San Salvador. $200 al mes. Eso no era negociable. Su madre era viuda. Vivía sola. Lo que Fernando mandaba era una parte importante de lo que ella tenía. Así que, de los 470 que le quedaban del sueldo, restaba 200 para su madre. Quedaban 270. Renta, 600. Matemáticas que no funcionaban. Fernando completaba la diferencia con los pocos ahorros que le quedaban de meses anteriores y con algunos trabajos extras de fin de semana que conseguía cuando podía. Cargaba muebles, ayudaba en mudanzas, pintaba paredes, lo que saliera. Pero siempre llegaba a fin de mes raspando.
y cada mes que terminaba igual que el anterior, le confirmaba algo que había empezado a creer con más fuerza de lo que debía, que así era para siempre, que así era para gente como él. En marzo de 1999, Fernando cumplió 33 años, solo, en su habitación del callejón. Sus compañeros de departamento no lo sabían, no lo celebró. Se acostó después del turno nocturno con el olor a cartón húmedo en la ropa y pensó en algo que no quería pensar, que llevaba 14 años en este país y no había avanzado, no en el sentido de los sueños que traía a los 19, la casa propia, el negocio pequeño, traer a su madre, tener hijos. Nada de eso había ocurrido. Lo que había ocurrido era 14 años de noches trabajando, días durmiendo, fines de semana cargando cosas y un saldo bancario que nunca llegaba a 4 dígitos. 33 años y la certeza fría de que si no cambiaba algo, dentro de 33 años más, estaría en la misma habitación mirando el mismo callejón. Fernando no era un hombre que se quejara en voz alta. Sus compañeros de departamento no sabían lo que pensaba, porque Fernando no lo compartía. Era de los que cargan las cosas solos y en silencio. Pero ese silencio tenía un peso que había ido creciendo, un peso que esa noche de cumpleaños llegó a un punto que Fernando reconoció como el límite. No el límite dramático de quien decide hacer algo, el límite tranquilo de quien entiende que ya no puede seguir igual. Intentó cosas, no muchas, pero algunas. Compró un libro de cómo invertir en bolsa que encontró en una venta de garaje por $2. Lo leyó, no entendió la mitad. La parte que entendió le enseñó que para invertir en bolsa, primero necesitabas dinero que no necesitaras. Y Fernando no tenía dinero que no necesitara. Intentó abrir una cuenta de ahorros con tasa de interés. La abrió. La primera emergencia se comió los ahorros en 2 semanas. Intentó buscar un trabajo mejor pagado. Fue a entrevistas. Le decían que necesitaba más experiencia o que su inglés no era suficiente para ciertos puestos. Su inglés era funcional, pero funcional no es fluido, y fluido era lo que pedían. Cada intento terminaba en el mismo lugar, el mismo cuarto, el mismo callejón, las mismas matemáticas que no cerraban. Un sábado de abril, Fernando fue al lavandero de la calle Flatbush. Mientras esperaba que terminara el ciclo de la lavadora, salió a caminar por el barrio. Sin rumbo, solo para moverse. Llegó hasta Borough Park sin darse cuenta. Siguió caminando. Y en una calle pequeña, cerca de la avenida 18, pasó frente a una librería. No una librería grande, un local angosto con estantes de madera hasta el techo, olor a papel viejo y una puerta que no cerraba del todo. El dueño era un hombre mayor, judío, barba larga, chaleco gris, lentes redondos. Estaba sentado detrás del mostrador con un libro abierto y una taza de té. Fernando entró sin saber por qué. Miró los libros. No entendía la mayoría porque estaban en hebreo o en yiddish, pero había una sección pequeña con libros en inglés y en español. Tomó uno. Lo hojeó. El dueño lo miraba por encima de los lentes. ¿Buscas algo en particular?, preguntó en un inglés con acento. Fernando dijo que no, que solo miraba. El anciano asintió. Llevas cara de alguien que busca algo, aunque todavía no sepa qué. Antes de contarte lo que ese anciano le enseñó a Fernando sobre los 6 hábitos, quiero hacer una pausa. Si esta historia ya te tiene enganchado y reconoces algo de Fernando en tu propia situación, quiero agradecerte por estar aquí.
Y si ya te suscribiste al canal y le diste like, te lo agradezco de corazón. Estas historias me toman días de trabajo y tu apoyo es lo que me permite seguir. Si aún no te has suscrito, hazlo solo si sientes que este contenido merece tu tiempo. Ahora, volvamos a esa librería en Borough Park, porque los 6 hábitos que ese anciano le reveló a Fernando son los mismos que puedes empezar a aplicar hoy. Fernando se sentó en el taburete que el anciano le indicó frente al mostrador. El anciano cerró su libro, puso las manos sobre la superficie y le preguntó directamente, ¿cuánto ahorras al mes? Fernando lo miró sorprendido. No era la pregunta que esperaba. Nada, no me queda. El anciano asintió despacio. ¿Cuánto ganas? Fernando le dijo el número. El anciano hizo un cálculo mental rápido. ¿Y qué haces con lo que sobra después de comer y pagar la renta? Fernando pensó. Lo gasto en lo que sale. El anciano lo miró fijamente. Ese es el primer problema y el más grave. Me llamo Moshe. Siéntate cómodo. Te voy a enseñar 6 cosas. Moshe le habló durante casi 2 horas. Sacó papel y lápiz. Hizo diagramas, citas en hebreo que luego traducía. Lo que le enseñó Fernando no lo olvidaría en su vida. El primer hábito, dijo Moshe, es pagar primero al Creador y luego a ti mismo. No a las deudas, no a la renta. Primero al Creador, primero a ti mismo. En la Torá se llama el diezmo. El 10% de lo que ganas sale antes de que toques el resto. No para el banco, para el flujo, para la circulación del shefá. Cuando das el primer 10% antes de pagarte a ti mismo, le estás diciéndole al universo, reconozco que esto no viene solo de mis manos, viene de una fuente mayor. Y al reconocerlo, la fuente responde, abre el canal, manda más. Fernando frunció el ceño. ¿Dar antes de ahorrar? Moshe asintió. Dar es sembrar. Ahorrar sin sembrar es guardar semillas en el bolsillo en lugar de plantarlas. Las semillas guardadas no crecen. Las plantadas se multiplican. El segundo 10%. Ese te lo quedas tú, antes de pagar cualquier cuenta, antes de comer. 10 para la fuente. 10 para ti. El resto para vivir. Fernando sacó cuentas mentales. Si vivo con el 80%, Moshe le interrumpió. Exacto. Y te sorprenderá cómo el 80% se estira cuando el 20 primero ya está destinado. El segundo hábito, dijo Moshe, es no hablar de dinero con quien te produce miedo o envidia. Los sabios le llamaban a esto, guarda tu boca como guardas tu casa. El Koach Hadibur, el poder creativo de la palabra, funciona en ambas direcciones. Cuando hablas de tus finanzas con alguien cuya frecuencia es de escasez, de queja, de nunca me alcanza, esas palabras entran en tu campo y lo contaminan, como el humo que entra en una habitación limpia y tarda días en salir. Fernando, ¿con quién hablas de dinero? Fernando pensó. Con sus compañeros de departamento, que siempre se quejaban de lo caro que estaba todo, que siempre decían que era imposible ahorrar, que siempre encontraban razones por las que las cosas no podían mejorar. Ese es el segundo problema, dijo Moshe. No les estoy diciendo que son malas personas. Te estoy diciendo que sus palabras tienen frecuencia, y esa frecuencia entra en ti cuando las escuchas repetidamente. Guarda tus planes financieros. No los cuentes. No los compartas con quien no tiene paz con el dinero. El tercer hábito, continuó Moshe, es aprender algo útil cada mes. Un conocimiento específico
que pueda traducirse en ingreso. Los sabios enseñaban que el hombre que aprende una habilidad nueva cada mes expande su cli, expande su recipiente, porque la abundancia no solo llega en forma de dinero, llega en forma de conocimiento que genera dinero. Fernando, ¿qué sabes hacer además de cargar cajas? Fernando pensó. Sabía manejar el montacargas, sabía organizar almacenes, sabía cocinar, sabía reparar cosas básicas de plomería que había aprendido ayudando a un vecino. Esas habilidades tienen valor, dijo Moshe, pero necesitas añadir una nueva cada mes. No necesita ser cara ni tomar años. Puede ser un curso corto, un libro, una persona que te enseñe algo específico. Cada conocimiento nuevo es una semilla en un campo diferente. Y los campos diferentes, no todos fallan al mismo tiempo. El cuarto hábito, dijo Moshe bajando la voz un poco, como si lo que venía fuera más delicado, es escribir lo que tienes y lo que le debes cada semana. Los ricos llevan registro, los pobres no. No porque los ricos sean más disciplinados por naturaleza, sino porque nadie les enseñó a los pobres que el registro es la forma de ver el patrón. Y sin ver el patrón, no puedes cambiar el patrón. Fernando, ¿sabes exactamente cuánto tienes en tu cuenta ahora mismo? Fernando no lo sabía con exactitud. Moshe asintió. Exactamente. Y lo que no mides no puedes mejorar. Cada domingo, 15 minutos. Escribes lo que tienes, lo que debes, lo que gastaste esa semana y lo que te propones para la siguiente semana. No necesitas un contador. Necesitas papel y lápiz y 15 minutos de honestidad. El quinto hábito, dijo Moshe, es guardar un objeto de abundancia en el lugar donde guardas el dinero. No como superstición, como recordatorio diario de la intención. En nuestras comunidades es tradicional poner algo en la billetera junto al dinero, un papel con un versículo, una hoja doblada con palabras de bendición, un símbolo pequeño. No importa qué es, importa lo que representa. Cada vez que abres la billetera, ves ese objeto antes de ver el dinero. Y ese objeto te recuerda, lo que tengo es semilla. Lo que tengo viene de una fuente que no se agota. Lo que tengo puede crecer si lo manejo con conciencia. Fernando escuchó eso y pensó en su billetera. Solo tenía dinero y algunas tarjetas. Escribe algo esta semana y ponlo en la billetera, dijo Moshe. Lo que quieras, una frase, un versículo, las 2 palabras más poderosas que conozcas sobre abundancia. Y cada vez que saques dinero, velas. 1 segundo. Eso es suficiente. El sexto hábito, dijo Moshe, es el más difícil de todos. Es el que más personas abandonan antes de los 30 días. Y es el que más diferencia hace. Agradece por lo que tienes antes de pedir lo que quieres, no después de recibirlo. Antes, cada mañana, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en las deudas, antes de calcular si alcanza. 5 cosas por las que estás agradecido. No grandes, las más pequeñas que se te ocurran. Los pies que pueden llevarte al trabajo. El agua caliente que sale del grifo. El olor del café, la voz de tu madre cuando la llamas. 5 cosas, cada mañana, sin excepción. Fernando lo escuchó, y eso cambia las finanzas. Moshe lo miró con los ojos que miran más allá. Eso cambia la frecuencia, y la frecuencia es lo que determina qué tipo de realidad atraes. Un hombre agradecido vibra diferente a un hombre resentido, y el shefá, el flujo de abundancia, responde a la frecuencia, no al esfuerzo, no a las horas trabajadas, a la frecuencia.
El agradecimiento es la frecuencia más alta que existe, porque reconoce la fuente. Y cuando reconoces la fuente se abre. Fernando salió de la librería 2 horas después. El sol de la tarde en Borough Park era ese sol de abril que no quema, pero que calienta lo justo. Caminó de regreso al lavandero, donde su ropa todavía estaba en la secadora. Llevaba un papel con los 6 hábitos escritos de su puño y letra mientras Moshe hablaba. 6 cosas, escritas con un bolígrafo azul en la hoja de un cuaderno que Moshe había arrancado para él. Leyó los 6 de corrido. Los leyó de nuevo. No parecían revolucionarios. Parecían simples, casi demasiado simples. Y quizás eso era exactamente lo que los hacía poderosos. La grandeza de lo simple, aplicado con constancia. Esa noche, antes de irse al turno nocturno, Fernando hizo 2 cosas. Abrió su billetera, sacó los papeles que tenía, los recibos viejos, las notas inútiles, dejó solo el dinero y las tarjetas. Luego tomó el papel donde Moshe había escrito algo en hebreo y que le había dado diciendo: «Esto dice que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Ponlo en la billetera». Fernando lo dobló y lo puso adentro. Luego abrió una libreta nueva que tenía guardada sin usar desde hacía meses. Escribió la fecha. Escribió lo que tenía en la cuenta, lo que debía, lo que había gastado esa semana. Los números eran modestos, pero eran suyos. Y por primera vez los veía completos, todos juntos, en una sola página. El patrón empezó a hacerse visible. Los gastos pequeños sin propósito, que sumaban más de lo que creía. Las cosas que podían cortarse sin que cambiara nada real en su vida. La primera semana aplicó los 6 hábitos con la rigidez de quien sabe que si falla en una de las condiciones del experimento, el experimento no vale. El primer domingo de ese mes, antes de pagar nada, separó el 10% de lo que había ganado. Lo puso en un sobre aparte. Era el diezmo. Lo fue a dejar en la caja de ofrendas de una iglesia del barrio que ayudaba a familias inmigrantes. No era su iglesia. No conocía al pastor, pero sabía que ese dinero iba a familias que lo necesitaban. El segundo 10% lo puso en otra cuenta. Una cuenta que abrió esa misma semana solo para ahorros. Cuenta a la que se prometió no tocar durante 6 meses sin importar lo que pasara. Vivir con el 80% que quedaba. El primer mes fue el más difícil, no porque faltara dinero, sino porque la mente de Fernando no estaba acostumbrada a los nuevos patrones y se resistía con creatividad. El hábito del diezmo fue el primer obstáculo real. El primer domingo del mes, cuando separó el 10% antes de tocar nada, la mente le puso argumentos. Este mes hay una emergencia potencial. Lo pago doble el próximo mes. Con lo poco que gano, ese dinero hace más diferencia aquí que en una iglesia. Fernando escuchó los argumentos. Los reconoció como exactamente lo que Moshe le había advertido que pasaría. La mente del hombre pobre, había dicho Moshe, siempre tiene una razón perfectamente lógica para no plantar la semilla. Siempre, y siempre es convincente. Pero la razón más convincente para no plantar es exactamente la prueba de que necesitas plantar. Fernando fue a la iglesia, dejó el sobre y salió con algo que no esperaba. Alivio, como cuando sueltas algo que llevabas cargando demasiado tiempo. El segundo hábito, el ahorro del 10% en la cuenta separada, lo implementó ese mismo domingo.
abrió la cuenta en el banco del barrio. Depositó lo que correspondía. La cajera le preguntó si quería una tarjeta de débito para esa cuenta. Fernando dijo que no. Sin tarjeta no había impulso fácil de sacar. Sin impulso fácil, el dinero se quedaba donde necesitaba quedarse. El tercer hábito, no hablar de dinero con quien produce miedo, fue más difícil de lo que parecía, porque no se trataba de dejar de hablar con sus compañeros de departamento. Se trataba de aprender a salir del cuarto cuando la conversación empezaba a girar alrededor de lo imposible que era ahorrar, de lo injusto que era el sistema, de lo que nunca iba a cambiar. Fernando no discutía, no les decía que estaban equivocados, simplemente dejaba de estar presente en esas conversaciones. «Tengo sueño», decía, y se iba a su habitación. Al principio lo miraban raro. Después lo aceptaron como una rareza de Fernando. Fernando, el que se iba antes. Fernando, el que no se quejaba. Fernando, el que llevaba una libreta. Querían salir a comer, aunque pudiera comer en casa. Querían comprar algo que no necesitaba porque estaba en oferta. Querían justificar un gasto extra porque era solo esta vez. Fernando lo notaba, y cada vez que lo notaba, abría la libreta, miraba los números, recordaba los 6 hábitos, y hacía la pregunta que Moshe le había enseñado a hacerse antes de cualquier gasto no planificado. ¿Esto acerca mi recipiente al llenado o lo vacía? La respuesta era casi siempre obvia, y cuando era obvia, la decisión también lo era. Además del registro semanal, Fernando empezó a aprender algo nuevo. Moshe le había dicho, una habilidad nueva cada mes. En mayo, Fernando se inscribió en un curso gratuito de inglés avanzado que ofrecía la Biblioteca Pública de Brooklyn los sábados por la mañana. 3 horas. ¡Gratis! Solo necesitaba ir. Su inglés funcional empezó a volverse fluido. No en un mes, pero empezó. En junio, aprendió los principios básicos de contabilidad con un libro que encontró en la misma librería de Moshe, por $5. Un libro viejo, pero claro. En julio, aprendió sobre los permisos que necesitaba para registrar un negocio pequeño en Nueva York. Información que obtuvo gratis en una sesión del SCORE, una organización que ayuda a emprendedores. Cada mes, un conocimiento nuevo. Cada conocimiento nuevo era un ladrillo en un edificio que Fernando estaba construyendo sin saber todavía qué forma iba a tener. El agradecimiento de cada mañana fue lo que más le costó. Los primeros días se sentía actuando. Encontrar 5 cosas por las que estar agradecido antes de levantarse requería un esfuerzo que a veces le parecía desproporcionado. Pero las encontraba. Los pulmones, el techo, la ropa limpia en el closet, la voz de su madre el domingo. El hecho de que el turno nocturno le pagaba un poco más que el diurno. Cosas pequeñas, reales, y con el tiempo las 5 cosas llegaban más rápido, más naturales, como si el cerebro hubiera creado nuevos caminos para ver lo que tenía en lugar de lo que le faltaba. Ahora déjame preguntarte algo. De los 6 hábitos que Moshe le enseñó a Fernando, ¿cuántos estás aplicando tú? 1, 2, ninguno. Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te está mostrando por qué tu situación financiera no ha cambiado a pesar del esfuerzo, compártela. Hay personas en tu vida que trabajan duro y no avanzan.
que merecen escuchar esto. Sigamos, porque lo que pasó al mes 4 es donde la historia se pone realmente interesante. Al cuarto mes, algo se acumuló, no de golpe, como se acumula el agua detrás de una represa cuando la lluvia lleva semanas cayendo, silenciosamente, sin anuncio, pero inconfundiblemente. La cuenta de ahorros de Fernando tenía más dinero que cualquier cuenta suya en 14 años en este país. No era una fortuna, pero era real, era estable, era suyo y nadie lo había tocado. El inglés avanzado le había abierto una conversación diferente con el gerente del depósito. El gerente había notado que Fernando comunicaba mejor, que seguía instrucciones más complejas, que se entendía con los distribuidores que venían de otras empresas. Le ofreció un puesto de supervisor de turno nocturno, $2 más la hora, $160 más la semana. Fernando aceptó. El conocimiento de contabilidad básica le había servido para algo que no había anticipado. En julio, un vecino que tenía una pequeña tienda de abarrotes le pidió que le ayudara a organizar sus cuentas porque estaba teniendo problemas con los impuestos. Fernando lo hizo un sábado por la tarde. El vecino le pagó $80. No era mucho, pero era ingreso de un conocimiento nuevo. Era la primera vez que Fernando ganaba dinero haciendo algo diferente a cargar cosas. En agosto, el mismo vecino lo recomendó con otro comerciante del barrio. Fernando organizó sus libros también, otros $80. Al quinto mes, Fernando tomó una decisión que habría parecido imposible 6 meses antes. Fue a hablar con el señor de la panadería salvadoreña del barrio. Una panadería pequeña que tenía 2 empleados y un mostrador. El dueño era un señor mayor, don Álvaro, que Fernando conocía de comprar pan los domingos. Le dijo que quería aprender a hacer el negocio, no como empleado, como aprendiz que a cambio de trabajar gratis aprende el funcionamiento completo. Don Álvaro lo miró sorprendido. Lo pensó, dijo que sí. Los sábados por la tarde, Fernando aprendía cómo se hacía el pedido de insumos, cómo se calculaban los precios, cómo se llevaba el registro, cómo se trataba a los proveedores. No estaba pagando para aprender, estaba construyendo conocimiento que un día iba a usar. Al sexto mes, Fernando abrió la libreta donde llevaba el registro desde el primer domingo. Revisó los números de los 6 meses. Los ingresos habían subido, no porque el sueldo base hubiera subido mucho, sino porque habían aparecido fuentes nuevas, la supervisión, los trabajos de contabilidad informal, los ahorros que no se habían tocado y que habían crecido, y los gastos habían bajado, no porque Fernando se hubiera privado de vivir, sino porque el registro semanal le había mostrado el patrón, y el patrón le había permitido tomar decisiones conscientes. La diferencia entre lo que había ahorrado en esos 6 meses y lo que había ahorrado en los 6 meses anteriores era de 4-1, 4 veces más con el mismo sueldo base. No porque hubiera magia, porque había estructura. Fernando fue a la librería de Moshe un sábado de octubre. Llevaba la libreta. Se la enseñó sin decir nada. Moshe la miró. Pasó las páginas despacio. Levantó la vista. 6 meses, dijo, sin excepción. Fernando asintió. Moshe cerró la libreta. Se la devolvió. Y dijo algo que Fernando tardó semanas en entender completamente. Lo que hiciste en 6 meses no es ahorro, es preparación. El recipiente ya está listo. Ahora empieza la parte donde el shefá entra de verdad.
Y tenía razón, porque lo que vino después de los 6 meses fue la prueba de que el recipiente preparado recibe de formas que el recipiente sin preparar nunca puede recibir. Don Álvaro, el dueño de la panadería, sufrió un problema de salud en noviembre, una cirugía de cadera que lo dejó en casa durante 3 meses de recuperación. Necesitaba a alguien que manejara la panadería mientras él no podía estar. Pensó en los empleados que tenía. Pensó en Fernando y llamó a Fernando. No porque Fernando fuera el más experimentado, porque era el único que había visto aprender, que había visto hacer preguntas, que había visto tomar notas mientras miraba. Fernando, necesito a alguien que entienda el negocio como si fuera suyo, le dijo don Álvaro desde el hospital. ¿Puedes hacerlo? Fernando no dudó. Sí, manejó la panadería durante 3 meses, con los 2 empleados que había, con los proveedores que ya conocía, con los clientes que ya lo reconocían de los sábados. No fue perfecto. Hubo errores. Un pedido de harina que llegó tarde porque Fernando había calculado mal la fecha. Una semana que el efectivo en caja no cuadraba con la libreta, hasta que encontró el error. Pero cada error era información, y la información se anotaba en la libreta. El sistema, que había empezado como registro personal de sus finanzas, se había convertido en el sistema de contabilidad del negocio. Porque es el mismo sistema, solo con más dígitos. Don Álvaro se recuperó. Volvió a la panadería en febrero. Miró los números de los 3 meses. Los miró 2 veces. Fernando, ¿tú estudiaste administración? Fernando dijo que no. ¿Cómo aprendiste a llevar esto así? Fernando pensó en la librería, en Moshe, en la libreta de su primer domingo. Un señor me dijo que lo que no se mide no se puede mejorar, le respondió. Don Álvaro lo miró largo rato. Fernando, ¿estarías interesado en ser socio del negocio? Fernando lo miró sin creerlo, pero no con la cara de quien no se cree merecedor, con la cara de quien reconoce que lo que llegó, llegó porque el recipiente estaba listo para recibirlo. Dígame los términos, dijo Fernando, y se sentaron a hablar. En el año 2001, Fernando Osorio registró su propio negocio. Empezó vendiendo tamales salvadoreños y pupusas a pedido, desde la cocina compartida de un negocio amigo los fines de semana. Pequeño, humilde, pero suyo. El registro de la libreta que había empezado como ejercicio obligatorio se convirtió en el sistema financiero del negocio. Los hábitos que había aplicado durante 6 meses por disciplina se convirtieron en el ADN de la empresa. El diezmo siguió saliendo antes de todo. El ahorro también. La habilidad nueva cada mes se convirtió en capacitación continua para él y después para sus empleados. Esta historia no es sobre un hombre que se hizo rico. Es sobre los 6 hábitos que separan a quien tiene de quien no tiene. No es diferencia de inteligencia. No es diferencia de origen. No es diferencia de suerte. Es diferencia de hábito. Los sabios de la Cábala enseñaban que la abundancia, el Shefá, desciende constantemente. No distingue entre el nacido rico y el nacido pobre. No distingue entre el que llegó con maleta grande y el que llegó con maleta pequeña. Desciende hacia el recipiente preparado, y el recipiente se prepara con los mismos 6 hábitos que Moshe le enseñó a Fernando en una librería de Borough Park, en una tarde de sábado de abril de 1999. Dar el 10% antes de cualquier otra cosa. Guardar el 10% antes de pagar cualquier cuenta.
Hablar de dinero solo con personas cuya frecuencia es de abundancia, no de escasez. Aprender una habilidad útil nueva cada mes. Llevar registro escrito cada semana. Agradecer cada mañana por 5 cosas antes de pedir nada. 6 hábitos. 6 meses. Sin excepción. Y cuando los 6 meses terminan, el recipiente que era un vaso de vidrio delgado, que se rompía con cada emergencia, se ha convertido en una copa de metal sólido, que puede contener lo que el Shefá tiene para dar. Tú tienes 6 meses, no necesitas más. Empieza hoy. Empieza mañana por la mañana con las 5 cosas de agradecimiento. Compra una libreta y anota tus números este domingo. Separa el primer 10% antes de gastar un centavo esta quincena. Identifica qué habilidad vas a empezar a aprender este mes. Y cuida con quién hablas de tus planes. No por secretismo, por protección del campo que estás construyendo. Porque los campos energéticos son porosos, y lo que siembras con disciplina durante 6 meses puede ser deshecho por las palabras de alguien que no cree en lo que estás haciendo si lo dejas entrar demasiado pronto. 6 meses. Lo que hagas en los próximos 6 meses determina lo que tienes en los próximos 6 años. Y lo que tienes en los próximos 6 años determina quién eres por el resto de tu vida.